real, mejor dicho, yo ahora les tiro algunos comandos y ustedes ven cómo implementarlo. Pero en la vida real, por ahí ustedes van a estar haciendo cosas o no voy a estar yo al lado de ustedes. Entonces tendría que enfrentarse a, bueno, quiero hacer esto, ¿cómo lo hago? ¿No? ¿Cómo se hace? En Google, quiero hacer esto en MATLAB, sacamos la función si es predeterminada, muchas veces para algunas cosas ahí, ¿no? Y después vemos cómo implementarlo. Con lo cual, ahora yo les voy a pasar una matriz de 3×3 y vamos a sacar los autovectores y autovalores. A todo esto, algo de esto vimos nosotros. Me comentó César que dijeron que no habíamos visto autovalores y autovectores. Eh, Esperen que le busco una matriz para que dé lindos valores, pues si no le va a dar complejo. Bueno, en realidad es uno de los ejercicios de la práctica, ustedes lo deben tener. ¿Vieron cuando calculan autovalores y autovectores para las tensiones principales en el tensor de Cauchy? A ver, creo que es un tensor que empieza con 12, 9. A ver, super. Ahí está. A ver, si es este 1290. Bien. Ese es el tensor, después veremos qué representa, qué es, qué sé yo, pero lo que quiero ahora es que ustedes hagan este ejercicio de buscar en internet con que si hay una función para autovalores y autovectores y que la puedan implementar. En caso de que lo saquen enseguida, vayan practicando y usen el print o printf para decirme cosa de ejecutar el programa cargando la matriz y directamente que ya presente los autovalores, los autovectores. Yo voy a hacer el mate y en 5 minutos vuelvo. Retomamos por acá, así que no voy a cortar la llamada, pero no voy a estar en línea, ¿eh? Ok. Dale, buenísimo. Cualquier cosa interactúen entre ustedes por el chat si hay algo que no les sale. Pero bueno, la idea es que justamente hagan este ejercicio de ver, porque además de que está la función, la buscan en internet, está la función y tienen que poner help, cualquier cosa, por ejemplo, a ver. eh, por ejemplo, si quieren ver una inversa, porque vieron que se calcula con la inversa, que dijimos que no era la mejor forma, pero ponen help entre paréntesis el comando. Vale, muy buenísimo. Ahora vengo.
letras, por eso lo diferencié con mayúscula y minúscula. No, está bien, está bien. Sí, no hay que sobreescribir variables. Vamos a ver una cosa, esto medio al margen también, ¿no? Que se llama los invariantes. ¿Qué quiere decir un invariante? El invariante es que de un tensor, por ejemplo, es es un valor o es una operación que por más que el tensor tenga la configuración que tenga, va a ser siempre ese mismo valor. Les saco un link para que después si quieren lo vean. O sea que, dicho de otra forma, son valores que, por ejemplo, tenés el tensor de Cauchy, por más que tenga la dirección que tenga, ¿no? Puede tener la dirección como, por ejemplo, eh, el que les dimos el original, que la dirección esa era, más que la dirección, el valor era 1290, 9 menos 12. Después tenemos el otro tensor, que es el anterior diagonalizado, que es el que les da con los autovalores. Bueno, estos son, en realidad, es el mismo tensor pero rotado. Yo lo que quiero que se entienda que cuando ustedes hacen los autovectores es como que rotan o posicionan a lo que es el tensor de otra forma. ¿De qué forma? Y de forma tal que nada más exista componentes en la diagonal. ¿Qué quiere decir? Que solamente que lo rotan en la dirección de los autovectores. Entonces, de esa forma, ustedes, cuando tienen, por ejemplo, un esfuerzo, y por eso es normal, es porque está coincidente con la dirección del autovector. Es como cuando hacían una proyección, ¿no? Ustedes y de esa forma, ¿por qué se tiene porque se tiene, digamos, el valor de tensión principal máximo? Y porque ustedes tienen la proyección del vector sobre la dirección. Acuérdense que cuando ustedes, por ejemplo, tienen un vector y lo tienen sobre esa línea, la proyección, o sea, es el producto punto, ¿no? Es el módulo del vector por el módulo de la recta por el coseno del ángulo. Eso es el producto punto, que es básicamente hacer la proyección. Y el coseno del ángulo es el máximo cuando el ángulo es cero, o sea que cuando es coincidente. Si deja de coincidir y aparece un ángulo, va a tener la proyección, por ejemplo, en 2D, en X y en Y. Y ahí el vector sobre la recta es menor, porque a medida que incrementa la componente, imagínense que empiezan el alfa, lo llevan de 0 a 10. A medida que van aumentando, hace un dibujito ya del costado. A medida que van aumentando el ángulo, ¿no? La proyección sobre X es menor. ¿Cuándo se tiene la mayor proyección sobre X? Cuando el vector justamente esté sobre X, o sea, cuando el ángulo sea cero. Eso es un poco la idea de autovalores y autovectores. O sea, encontrar la dirección, cómo posicionar a ese cubo, cómo rotarlo, de forma tal que no exista, mejor dicho, que la proyección sea máxima, o sea, que no existan componentes ni X, ni Y, ni Z. Entonces, si vos lo tenés sobre la dirección del autovector, en esa dirección va a ser el módulo justamente porque es el máximo y las otras dos es cero. Es como si tienen un vector con un alfa, ¿no? Entonces, con 10 grados. Y ustedes cuando tengan 10 grados, por ejemplo, que el vector sea... Lo voy a compartir, a ver. Ustedes tienen un vector que sea, no sé, A igual 10,3, ¿no? 10, sí, bueno, 10,5. Bueno, entonces ustedes ahí van a tener un ángulo que sea... ¿Cuánto es el ángulo de ese vector? El módulo va a ser... El módulo es la raíz cuadrada de Muy 10 bien, al cuadrado más 5 al cuadrado. pero
Entonces yo tengo A igual 10, 5, ¿no? Entonces primero el módulo es, como bien dijo el compañero, norm era el módulo. Ahí está, ese es el módulo. Que en teoría, vamos a ver si está bien calculado, sería A1 al cuadrado más A2 al cuadrado y eso SQRT, la raíz cuadrada. Bien, me dio bien. Esto es lo que tienen que hacer ustedes. O sea, fíjate, algo tan sencillo como un módulo, tienen que ir por los dos caminos. Por la función estándar que es norm, que básicamente es la norma 2. Si ustedes ponen help norm, hay varias normas, por ejemplo, para cálculo de error, está la norma infinito, la norma 1, entonces ustedes podrían poner la norma P, ¿no? El norm y la norma 2. Ah, pero no, A es la norma 2, después está la norma 1 y así. Eso lo van a ver después, cómo calcular normas. Lo mismo que para matrices. Bueno, entonces, es 11, ahí está, perfecto. Fíjense, el módulo es ese. ¿Cuál es mi máximo valor? Si yo tendría que hacer como que la proyección sea máxima y la quiero sobre el eje X, ¿cuánto tendría que valer eso? El módulo. Perfecto. ¿Cómo me doy cuenta? Y primero, porque acá nosotros tenemos un artangente. ¿Qué ángulo tiene eso? Artangente de 5, o sea, de A sobre... Este es el ángulo que conforma. A tan, ¿qué pasó ahí? Quiero calcular el ángulo entre la proyección, que es 5 sobre 10 y eso artangente. A ver si me acuerdo. Sería el Estoy arco poniendo... tangente de la división entre ellos, ¿no? Claro, y esa es la forma del ángulo, porque es opuesto sobre hipotenusa. Sí, Ah, no, perdón, directamente, porque acá no la tengo... división. claro, es la división. 5 10. Claro, la tangente sería si fuese el módulo. Lo que pasa que acá... Sería el arco tangente de 5 sobre 10. Sí, pero no lo está haciendo. Quiero ver cómo era la función tangente. Tang. Parece que así. Ahora vamos a buscar. A ver cómo era la tangente. Tan. ¿Por qué no me lo dice a mí? ¿Qué había puesto yo? Ah, qué boludo. Yo había calculado la tangente, pero de las dos componentes, como, no es con coma, sino es sobre. Eso es la tangente, ¿no? La componente 2, que es 5, sobre la componente 1, que es 10. Esto es la tangente. Pero a la vez, yo quiero la arcotangente. 0,46 radianes. Si yo a la tangente le pongo D adelante, me la calcula en degrees, no en radianes. 26 grados.
Vamos a calcular que realmente de eso nosotros tenemos el módulo del vector, que es 11 y pico, y si hacemos, por ejemplo, el módulo por el seno de este ángulo, nos tendría que dar 5. Entonces, módulo de A por seno de ANS. Ah, ¿qué pasó ahí? Que nos está dando cualquier cosa. ¿Me van siguiendo o no? ¿Me van siguiendo lo que quiero hacer? Yo lo que quiero hacer es mostrarles que la proyección básicamente va a ser máxima, ¿no? Cuando este vector que tiene 10,5 y módulo 11,18, cuando justamente la proyección va a ser máxima cuando este vector sea 11,18, 0. ¿Y eso cómo se logra? Y básicamente que el producto punto o que el ángulo sea 0, cosa que el producto punto es igual al vector. Eso es lo que es la proyección. Después lo que empezamos a hacer es ver qué ángulo tiene este vector, que el ángulo que nos dio es 26 grados, ¿no? Y bueno, después lo que hicimos fue chequear realmente que ese ángulo sea 26 grados. ¿Y qué hicimos? Vamos a querer calcular esta componente multiplicado por básicamente es el seno del ángulo es opuesto sobre hipotenusa, entonces el opuesto tiene que ser igual a la hipotenusa, que es el módulo, por el seno del ángulo. Bueno, ¿me siguieron un poco? Que básicamente en realidad terminamos en esto, nos fuimos un poco, pero lo que queremos ver es que el concepto ese de proyección, de cuándo lo hacemos máximo. ¿Estamos o están un poco perdidos? Yo vengo más o menos, profe. Bueno, dale, ¿en qué se quedaron? ¿En qué se quedaron así? O sea, ese vector A nosotros lo definimos así porque sí. Sí, es random, es para mostrarle cuándo va a tener la máxima proyección de este vector. Bárbaro. Y lo que no entendí es cómo llegar al 11,18 0. Bueno, dibujate ahí al lado tuyo, Sí, tiene una hoja, bueno, un vector que sea 10 en X y 5 en Y. sí, Bueno, ese vector en 10, ¿cuánto vale ahora? En X digo, vale 10, sí. porque vos tenés un ángulo ahí, ¿no? Vos ese vector, si querés la máxima proyección sobre Y, la vas a tener cuando lo bajes. Ok. O sea, básicamente cuando todo ese vector viva en la componente que vos quieras y que sea nula en la otra. Ese vector va a ser máximo, por ejemplo, sobre
una línea que pase por la hipotenusa. Ahí es máximo, por ejemplo. Ah, está bien. Eso es lo que es el autovector. Es rota ese ángulo que lo forma, cosa de que no exista componente, que sea toda la proyección sobre una componente. Ok. Bueno, trabajen un poquito más. Hay unos ejercicios de esto de cuando se calcula un ángulo entre la tensión y la normal. No sé si lo hicieron todavía en práctico o no, pero bueno, para ver esto el tema de las proyecciones. Dicho esto, vamos a hacer, por ejemplo, bueno, ahí está. ¿Tienen alguien a mano para compartir el Solid? Vamos a ver de diagonalizar un tensor desde ahí, para que vean que esto se usa. Ya está por terminar la llamada, profe. Sí, bueno, vamos a seguir con la otra. Vamos a Dale. seguir un ratito más y vamos a la otra hora. Bueno. Abran ustedes el Solid porque yo no tengo. Estoy en Linux yo. Alguien que comparta que vamos a buscar, vamos a hacer una geometría y vamos a diagonalizarla para que vean que siempre que ustedes vean una matriz diagonal, atrás de esa matriz hay una base de autovectores que la diagonalizó. Eso es algo que lo tienen que grabar a fuego. Siempre que vean una matriz diagonal, atrás hay una base de autovectores. ¿Para qué se usaba esto de la matriz diagonal? Ejemplo, antes que no existían las calculadoras, el típico ejemplo que le dan siempre, calcular el cuadrado de una matriz era bastante complejo, ¿no? Porque imagínense una matriz justamente 3×3, calcular el cuadrado, bueno, hay que hacer una multiplicación de todo. Pero si ustedes la diagonalizan, es solamente se reduce a calcular los cuadrados de la diagonal. Entonces, ¿cómo se diagonaliza? Y se diagonaliza multiplicando a la matriz, digamos, por la base de autovectores. Así que, bueno, eso se los podría dar de ejercicio para que lo vean. Bien, bueno. Dale, compartan el Solid y así vemos este ejemplo. Y ¿quién tiene el Solid instalado? Ah, bueno, ahí sí no tengo. Miren que ya tienen que haber visto algunos videos de SolidWorks. No esperen a que nosotros les digamos, vean tal video. Dale, Mateo, si por favor puedes compartir. Porque
Dale, ahí estaba esperando que, como es que estaba ingresando, Dale, sí, tarda. estaba Así un bueno, poco, también, sí, por eso me dije así nada. cambiamos, no hay problema, así cambiamos un poco de interfaz. No esperen a que nosotros le digamos vamos a hacer SolidWorks, ya lo dijimos en la primera clase. Con el tema de los software y eso, ya me los tendrían que tener. El Solid, bueno, pues va así pase, pero que alguien me diga que no tenga octavo Malda, ahí ya. A realidad no pasa nada, pero no sé cómo van a hacer para pasar el examen de laboratorio. Pero bueno, en fin. Mateo, cuando compartan lo que queremos hacer, vamos a hacer una geometría bien sencilla, bien pava, pero para que ver la matriz de inercia, que es un tensor de inercia. Y vamos a ver que ahí efectivamente se puede diagonalizar para, ¿cómo se llama? Para tener el tensor de inercias diagonalizado. Este es un tema que se ve mucho con las rotaciones, que parece que algo que es sencillo y la verdad que las rotaciones es bastante complejo y antiintuitivo. Ahí se Bueno, ve. se ve perfecto, dale. Le paso a ver un poquito de la interfaz. Una distinta. Una nueva Ahora, pieza, dale. acá tengo que cerrar, ¿no? Sí. No. Haces, mira, ahí puedes poner nuevo y abajo. Está bien, nueva pieza. Sí, ¿ya lo has usado, Mateo, o no? ¿Cómo? ¿Usaste el Solid ya? No, no lo he usado, pero sí había entrado, pero andaba más rápido, che. Tarda mucho en arrancar. Una vez que arranca, de hecho no te conviene cerrarlo si lo estás usando, ¿viste? Cerrar la pestaña, pero nunca el programa, ¿viste? Como si Ok, yo te digo que cerrés, hay dos X ahí, entonces cerrés la de abajo, no la de arriba. dale. Bueno, ahí estamos. Sí, esta decimos, esta. Sí. Ahora andate a operaciones, ahí a la izquierda, porque vos fíjate que hay, perfecto, ahí abajo. Esas ¿Qué operaciones querés que están. hagamos? ¿Qué podemos hacer? A ver. eh, Hace Una instrucción. sí, una instrucción de un cuadrado. La hago en el plano alzada, digamos. Sí, sí. Ahí hay dos formas, o entras por operaciones. Hacete un cuadrado directamente, no una Claro. línea. Ahí hay un cuadrado. Acá. Sí. Fíjate si tocar la flecha negra, hay distintas formas de hacer un cuadrado. El centro. Es el más fácil por ahí. El centro, decimos. Sí, sí, dale. Toca ahí. Ahí Sí. está, listo. Escape, así salí del coso. Pues ya te vas a otro cuadrado. ¿Cómo te das cuenta? Hay una pregunta que se tienen que dar cuenta para el principio. ¿Ustedes están en croquis o en operación? ¿Dónde están? No, en cuadrado solo. O sea, de salir, de borrarlo. Claro. Ok, Bueno, ¿ustedes están en croquis o en operación ahí? creo que. ¿Cómo te das cuenta? Más allá Bueno, de. Pero, por ejemplo, toca al lado de croquis que dice calcular. eh, En la pestaña esa. Ahí. ¿En dónde está? ¿En croquis o en dónde está? calcular. No. Estás en croquis. ¿Cómo te das cuenta? Arriba a la derecha. Fíjate que. No, arriba a la derecha en la pantalla. ¿Sí? Fíjate que tenés el dibujo Acá. del croquis, no abajo. Ujú. Tenés el dibujo, el icono del croquis y una cruz en rojo, medio ahí en. Ah, acá sí. Bien, Esto. entonces ahí te das cuenta de la operación que estás. Ahora salí del croquis, pones el dibujito ese, y ahora estás en operación. Y ahí dale que se extruya, no sé, 50 milímetros. No, hasta profundidad específica, Ok. porque, Bueno, y ahí ponele 80, 50, qué sé yo, y acepta. eh, El listo, tilde digamos. verde. El tilde verde, o arriba a la derecha, o Sí, acá con ya. con la letra F.
hace zoom all. Para que F. el zoom de... Como la letra F, Mateo. ¿Dónde está esa? No, la letra F, te hace zoom all. Ahí va. Bueno, Bueno, ahí se ve ahora bastante bien. anda a calcular y ahí donde dice propiedades físicas. El quinto icono. Sí. Y ahí te va a decir el tensor de inercia. Tensor de inercia. Abajo. Mm. Sí. Acá esto. Sí. Claro, lo que pasa es que ahí no está bien. Lo que quiero mostrarte es que al principio, fíjate que abajo, ahí te dice, hay dos tensores de inercia. Uno es el calculado con el centro de masa, ¿no? Sí, este es el primero. Bien. Y el otro Desde el coordenada acá o no. es en función que te toma el de la pieza y al origen de la... Te toma el del centro de masa y el origen de la pieza. Es como cuando usas Steiner, ¿viste? Porque Porque es una inercia distinta. La inercia generalmente la calculás al centro de gravedad, pero si el centro de gravedad no coincide con el sistema de referencia, tiene que hacer Steiner. Un poco, no sé si era una resistencia a materiales o en qué materia, pero bueno, lo que quiero que vean en esta pieza que es sencilla, ya es diagonal el tensor. Fíjense que a ustedes primero les da el- los ejes principales, que ahí fíjense está diagonalizado, y en este caso coincide con la inercia misma. Vamos a otra pieza que no sea simétrica. Hace una instrucción ahora de un círculo arriba de. Está bien, sí, arriba del cubo ese. Un círculo cualquiera. Sí, pero arriba de la base, hacela. Ah, ¿cómo selecciono acá? La cara, pero selecciona la base más grande, la cara más grande, así la vemos. Y ahí hace un círculo. Medio grande ese círculo. ¿Muy chico? No. No, no, está bien, está bien. Y ahora salí ahí del croquis y hacer la instrucción para arriba. No, para salir, no, para salir, fíjate que está en croquis, arriba a la derecha, Está bien. ahí. Si vos ponés el icono de croquis, salís del croquis. Si ponés la cruz, cancelas todo, ¿no? Y ahí dale un poquito menos, dale 30 milímetros. Ahí quedaría. Le doy clic. Sí. Y apretar la letra F ahora. ¿La letra cuál? F. Bien. Bueno, vamos a ver la inercia ahora. Calcular propiedad física. No es más simétrico. Bárbaro. Bueno, ahora lo que habría que hacer es calcular al tensor de inercia dado al centro de gravedad, diagonalizar ese tensor. Vamos a calcularlo, a ver. Es, ¿En dónde? Perdón. bueno, ¿cuál es la diferencia entre el tensor de donde dice ejes principales de inercia y momentos principales con el de abajo que dice momento de inercia, obtenido en el centro de masa y alineado al sistema de coordenadas? ¿Cuál es la diferencia entre esos dos tensores?
Ah, pasa que no está bien redactado. La diferencia es que uno está diagonalizado y el otro no. Prueben de hacer ahí después, ahora después de la clase, cuando estábamos terminando, de diagonalizar el tensor de inercia. Yo ahora les voy a mandar otro ejemplo para que lo vean. Prueben de hacer cualquier dibujo, sacan el tensor de inercia y si está no está distribuido, digamos, correctamente la masa, va a tener distintas inercias en distintas direcciones, ¿no? Y después tendrían que ver si lo diagonalizan, les va a dar las tensiones principales de inercia y los ejes principales de inercia. A ver si así les quiero mostrar. Ah, por ahí yo lo tengo acá para mostrar. Eh, segundo. Bueno. Fíjense, acá tengo una tuerca, una Wingnut, ¿no? Que en realidad después que me estoy dando cuenta que las inercias, fíjense que acá estos 3 por 3 es el tensor de inercia, ¿no? Justamente es un tensor que si lo diagonalizan, en este caso las otras componentes son casi nulas, así que básicamente está diagonalizado este tensor, les va a dar las componentes principales de inercia. Lo que pueden hacer ustedes es hacer una pieza X, ¿no? Entonces van a tener un tensor de inercia random. Y a eso, si lo diagonalizan, van a tener las direcciones principales de inercia, que básicamente rotarían un poco a la pieza esta, de forma que solamente tengan las componentes sobre las direcciones principales. Que es lo mismo que como hicieron en el ejercicio este, que tenemos este tensor de Cauchy, ustedes lo diagonalizan, van a rotar ese tensor de forma tal que solamente existan componentes normales, o sea que no existan tensiones de corte. Por ejemplo, ustedes tendrían que rotarlo en estas direcciones, las direcciones correspondientes a las direcciones principales, y solamente tendrían eso. ¿En qué se traduce esto al ejercicio que estábamos viendo? En que si nosotros acá tenemos una geometría random, ¿no? Básicamente la tendríamos que rotar en función de las direcciones principales, que son cada columna de la matriz de autovectores, para que la inercia esté solamente en esa dirección y no haya proyección de la inercia en las otras componentes. Háganlo de eso, también está un buen ejercicio para hacer un poco de SolidWorks y ir practicando. Esto es un poco como harían ustedes el día de mañana, y bueno, si tienen que calcular tensiones principales, o mejor dicho, inercias principales, bueno, ahí el software ya te lo da, pero dibujan un 3D, tiene la matriz de inercia y lo diagonalizan. Generalmente cuando las inercias se calculan respecto al centro de gravedad, está bastante orientado. Bueno, otra cosa que
Con esto ya vamos cerrando. Lo que vimos es cómo calcular autovectores y autovalores, qué significa eso y cómo calcular bueno, cómo aplicarlo con el software SolidWorks. Profe, una consulta. A- Ahora los valores máximos serían la matriz A. Eh, Vamos de vuelta, porque hay varios A y B, vamos a llamarlo así. B y C. ¿Qué me decías? Entonces yo tengo el tensor de Cauchy y después el tensor de Cauchy rotado, que es C y B. Aplicar de Claro, vuelta en este caso, ¿ve qué era lo que nos quedaba? Disculpa. Bien, no, perfecto. En realidad ahora tu valor de tensión es esto, que es diagonal, porque vos justamente querés que exista solamente componente en la diagonal, que esta es tu tensión. Imagínate que A es un estado tensorial de una pieza. Vos ahí tenés tensiones de corte y de compresión. ¿Por qué? Las de tracción y compresión son de la diagonal, que son las normales, y lo que está fuera de la diagonal, eh, ¿cómo se llama? Son las de corte. Sí, Bueno, cuando vos lo rotás, que es básicamente es multiplicar al tensor por la base esta, si mal no recuerdo era así, eh, a ver, pero, perfecto, ahí está. Cuando vos lo rotás por la base, vamos de vuelta, tensor de Cauchy, ¿no? Tengo la tuerca esta con ese estado tensorial. Las tensiones de corte, mejor dicho, las tensiones normales son esas. Las tensiones de corte y serían estas, del tensor de Cauchy. Eh, Esas son las tensiones de corte. ¿Por qué? Porque ahora, por ejemplo, normales igual a eh, vamos a hacerlo así. Bueno, lo hago patas para hacerlo más rápido. Las normales son esas. Las de corte, mi estado tensorial justamente es corte más normales. Es ese. Bueno, entonces, ¿qué quiero hacer yo? Quiero rotar la pieza para que me desaparezcan las de corte. Básicamente que solamente tengan elemento en la diagonal. Aplico autovalores y autovectores. ¿Qué me significa esto? Me significa que si yo al tensor A, el original de Cauchy, lo roto o lo aplico en esta base, me va a dar este tensor que solamente tiene componentes normales normales de tracción y compresión. ¿Cómo se rota a un tensor? Bueno, es a esta base hay que aplicársela al tensor de Cauchy y se hace. Esto lo ven en matemática, que como es una base ortogonal SO3 que se le llama, ¿no? La inversa es lo mismo que la transpuesta, entonces hacen la inversa de la base, la inversa de la base por la matriz por la base. Y me tiene que dar justamente esta que está acá. Porque si yo lo roto por la base de autovectores, me tiene que dar una matriz diagonal. Siempre que hay una matriz diagonal, atrae una base ortonormal. Y perfecto. Se cumple. Esto es para
Esto anótenselo si quieren, que está bueno. Es como Profe. rotar una matriz. Profe, ¿y las Sí. direcciones principales son las Muy bien. direcciones de los Ahora vectores? yo ya no tengo más un X y Z, yo tengo un X asterisco que va a ser, ahora mis X y Z son las columnas de mi base. Mi X asterisco va a ser ese, perdón, mi X asterisco va a ser, que es mi nueva base, mi nuevo X, mi Y asterisco va a ser ese, fíjate que ni no rota, y mi Z asterisco, mis nuevos ejes van a ser esos. Eso sería lo que se desplaza los ejes originales al nuevo eje, por así decirlo. Eh, ¿O lo que yo qué, o qué serían esas direcciones principales nuevas? no, es la dirección donde apunta el vector. Claro, está. Y lo que se desplaza sería. No, lo que se desplaza sería eh, la La pieza. diferencia entre tu base anterior y esta, digamos. Claro, sí, sí. Bueno, eso es lo que quería preguntar, pero no me salió. Sería una nueva dirección a donde apunta. Sí, seguro, te cambian acá los ejes. Este está bueno, vamos a darle una vuelta de rosca el viernes en la clase. Vamos a hacer un dibujito. Es como que te vuelvas un sistema coordenado. A ver, no tengo para dibujar acá. Denme un segundo. Bueno, lo hacemos el viernes. Porque les quiero hacer. Es como acá, ante tu base, para este tensor de Cauchy era. La base es 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, porque el X y Z, la base que es canónica. Y ahora vos lo rotás. Y tu nueva base es la base de autovectores. Bárbaro. Y ahí los ¿Qué más hay? autovalores de C serían la diagonal. Claro. ¿Por qué? Porque siempre que una matriz diagonal trae una base de una matriz de autovectores. Si yo le escribo una matriz diagonal, atrás siempre hay una base. ¿Por qué qué es una base? Es algo aplicado a un sistema de coordenadas. Eso es una base, lo que me define un sistema de coordenadas. Entonces, siempre que vean una matriz diagonal, está sobre una base de autovectores. Bueno, como habrá dicho César, lo bueno del tensor de Cauchy es que es independiente de cualquier sistema de coordenadas, porque después yo lo multiplico, ¿no? El tensor de Cauchy se representa por cualquier sistema de coordenadas. Después yo cuando quiero calcular la tensión en un sistema de coordenadas, hago el vector de Cauchy por la normal. Pero a mí no nos interesa como el sistema de coordenadas, eso es lo bueno del tensor, que es invariante a los sistemas de coordenadas. Independientemente del sistema de coordenadas que tenga, yo tengo un tensor de Cauchy. Bueno, hay que masticarlo un poco esto, pero está bueno el ejercicio. Lo importante es que vimos esta clase que es cómo rotar una matriz. Esto lo tendrían que haber visto en álgebra o no sé si se están haciendo a la par. Fíjense, traten de conectar esto del cambio de base. Y bueno, díganme por qué es así. Después, para el viernes, ¿por qué la rotación de esa matriz es eso? Bueno, no sé si queda una consulta más. El viernes, ¿qué vamos a hacer, profe? El Llevamos la viernes compu. si amerita el tema, profundizamos un poquito más esto y después avanzamos con los ejercicios de la clase que viene. Vamos a ver si hacemos laboratorio o no. Eso en estos 2 días le mandamos un mensaje. Dale. ¿Mm? ¿El viernes en todo caso Seguramente, sería de manera virtual o presencial? no, presencial. Seguramente empezarán algo de teoría con César para aprovechar y después siguen conmigo. Y con Juan Cruz y Clara. Dale, bárbaro. Buenísimo. Cualquier cosa nos estamos hablando, ¿no? No, nos Dale, vemos. profe. Hasta luego.